Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Igual, como lo hice la vez anterior, dependiendo de la hora en la que estés mirando este video. Abelardo Vela, tu servidor. Ahora vamos a tocar lo que tiene que ver con lógica. O sea, vamos a empezar ya nuestros temas de introducción a lo que vamos a ir poco a poco subiendo de nivel de alguna manera para que tú vayas acumulando este conocimiento y lo vayas ampliando, ¿no? Ahora, es importante que tomes en cuenta que tienes que revisar diferentes materiales. Me preguntaban cuáles son los mejores libros, bueno, o cuál es el libro que vas a llevar. Yo voy a llevar varios libros, en el video de la presentación ya te dije cuáles son los libros que vas a llevar, pero es importante que tú visualices sobre esos libros cuáles te sirven, y sobre esos libros hay más todavía en el mercado que puedes adquirir. Yo te voy a poner de alguna manera o voy a habilitar la posibilidad de que tú tengas acceso a ciertos materiales, pero ya depende de ti si estos materiales te sirven o deseas otro tipo de materiales. Ya tendrás que buscarlos por tu cuenta, pero es importante que tengas en mente que tienen que ser materiales que de alguna forma no te confundan, porque hay mucho material en internet que no es de calidad, ¿sí? Entonces es importante que tengas el discernimiento suficiente como para saber qué calidad estás revisando. Y si por ejemplo revisas el blog de alguien que habla sobre las hormigas y de repente te pone un es una persona, es un biólogo, y de repente te pone un tratado de biológica, pues no estoy cuestionando el hecho de que a lo mejor está mal, sino de que de alguna manera revises de dónde tomó la información esta persona, ¿sí? Que las fuentes que revisó sean fuentes que concuerden con lo que vas a ver, porque tiene que ser consistente lo que vas a recibir, ¿sí? De esos materiales. Entonces, lo importante aquí es que te des cuenta qué materiales vas a revisar. Ahora, de alguna forma, lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy son conceptos de lógica. ¿Qué es la lógica para empezar? Te pueden decir mil historias, que la lógica se inventó en Grecia, que el Organon de Aristóteles es el primer tratado de lógica, ¿sí? Y que esto se vio en filosofía y que la lógica sirve para la filosofía, y que después de ahí se desprendió la lógica para la lógica matemática a partir de Bertrand Russell, ¿sí? Y que hubo otros matemáticos antes que estuvieron tratando de introducir la lógica dentro de las matemáticas por diferentes razones. Pero lo importante aquí es que la lógica es el primer paso, ¿sí? En matemáticas, para que tú puedas entender lo que es una demostración. Ese es el objetivo principal de lo que vamos a ver ahorita de lógica. La lógica no es nada más porque me da la gana dártela, sino porque de alguna manera vas a ver un repaso, o aquellos compañeros que lleven álgebra superior, los actuarios y los matemáticos, llevarán sus clases de álgebra superior, ahí recibirán un refuerzo. Muchas veces empiezan nada más con cuestiones de teoría de conjuntos, ¿sí? También vamos a ver teoría de conjuntos, pero a posteriori. Ahorita lo que me interesa es que te concentres en lo que es una demostración, ¿sí? Y aprender a hacer demostraciones es importante porque de alguna manera es ahora sí que lo que mueve todo este mundo de las matemáticas, ¿sí? De la física, de la actuaría, ¿sí? Incluso de la química y de la biología, para algunos casos en donde necesitas hacer una demostración rigurosa. Es importante que entiendas cuáles son los algoritmos que tienes que desarrollar tú, ¿sí? Porque esto lo tienes que desarrollar tú. Muchas veces mecánicamente hacemos una demostración y cada demostración es un algoritmo, ¿sí? Bueno, entonces estaba yo con lo de, vamos a entrar a ver lo que es una demostración. No ahorita, de momento, ahorita me voy a concentrar solamente en las cuestiones
fundamentales. Para eso nos va a servir la lógica, ¿sí? La lógica tiene otras definiciones y otras conceptualizaciones que se pueden revisar en un curso de lógica, y ahí van a poder ahondar y a profundizar en lo que es la lógica. Y si les interesa más la lógica filosófica, pues ahí en la Facultad de Filosofía y Letras dan algunos cursos de lógica. Aquí lo que vamos a entender en primer lugar es ¿qué es un alfabeto? ¿Sí? Y dirán, bueno, pues un alfabeto es algo que tiene, o sea, no inventes, ¿no? O sea, tiene letras. O sea. Pero como todo lenguaje, las matemáticas necesitan un alfabeto. Y dices, bueno, usamos la A, la B, la C para las constantes y usamos X, Y, Z para las variables, ¿no? ¿Qué más quieres? Bueno, quiero que me digas que es una proposición. Eso es lo importante. ¿Cómo defines una proposición? ¿Sí? ¿Qué sería para ti una proposición? Ponle pausa y busca en internet qué es una proposición. Apaga el Facebook, salte del Twitter, salte del Instagram, del TikTok, ¿sí? Apaga eso y concéntrate. ¿Qué es lo que me lleva a ponerte en primera instancia qué es un alfabeto? Necesitamos definir qué es una proposición, ¿sí? ¿Qué es una proposición? ¿Y cómo vamos a representar una proposición? En ese sentido, tiene mucho sentido, valga la redundancia, poner estos cuestionamientos en primera instancia. Porque necesitamos un alfabeto para, de alguna manera, denotar aquello que vamos a entender como alfabeto, ¿sí? Y como proposición. ¿Qué es entonces un alfabeto? Pues algo de la manera o de la forma en donde puedes poner lógicamente A1, A2, A3, así hasta AN, hasta infinito. O puedes poner P1, P2, P3 y así hasta infinito. O Q1 y etcétera. O sea, no me importa qué letras tomes. Lo que me importa aquí es cómo vamos a definir nuestro alfabeto. En este caso nosotros vamos a tomar la P y la Q inicialmente, ¿sí? Para definir nuestras proposiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver. Necesitamos definir entonces nuestro alfabeto. Entonces, definición. Un alfabeto para nuestro lenguaje formal es denotado por P1, P2, P3, etc. ¿Sí? Y
Q1, Q2, Q3, etcétera. Esto me va a permitir de alguna manera tener centrado lo que vamos a trabajar como una oración. Ya sabemos lo que es una oración, ¿no? Es un conjunto de palabras que forman o que dan un significado a algo determinado que se conceptualiza a partir del lenguaje natural. Nosotros llamamos lenguaje formal a lo que vamos a escribir como matemáticas, ¿sí? Las matemáticas es un lenguaje formal, la lógica es un lenguaje formal, el lenguaje que usa la química también es un lenguaje formal. Lo que es la escritura para la música también es un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque tienen una serie de reglas que son explícitas para un determinado campo de conocimiento, ¿sí? En este caso, el de las matemáticas va a requerir, pues lógicamente esto, que nosotros definamos un alfabeto, pero también necesitamos algo más. Conectivos lógicos, conectivos para poder saber qué es lo que estamos expresando en cada proposición. En este caso, lo que vamos a entender como proposición, ¿qué es? Ve al buscador, ¿sí? Y busca ahí qué es una proposición. Ponle pausa al video y busca qué es una proposición. Regresamos. Bien. Lo que podremos observar como proposición es una oración que es verdadera o falsa, ¿sí? Puede ser verdadera o falsa, entonces a eso vamos a llamar proposición. Porque hay oraciones que no necesariamente son verdaderas y que no necesariamente son falsas. Son oraciones temporales que de alguna forma dependen del contexto, ¿sí? Y si no tenemos el contexto, no podemos decidir si esa oración es verdadera o es falsa. Esto tiene que ser claro, ¿sí? Porque una oración así nada más no es una proposición por sí sola. Si no me dice nada, por ejemplo, voy a comer, ¿eso qué? ¿Sí? O son las 4 de la tarde, voy a ir a correr un rato. Es una oración, pero va a ser verdadera en el punto en donde yo, de alguna manera, me apreste ahorita que son las 4, ¿sí? Y salga yo y me ponga a correr. Eso sería que de alguna manera, en el contexto en el cual se está ejecutando la oración, la proposición sería verdadera. Y de alguna forma, ¿sí? Perdón, podemos darnos cuenta que, pues, para poder entonces afirmar que una oración es verdadera o falsa, tiene que estar dado en un contexto en donde podamos hacer esa afirmación, ¿sí? Ahora, de alguna manera, nuestras proposiciones, ¿sí? Nuestros enunciados matemáticos, nuestros enunciados lógicos en este caso, tienen que tener una forma en la cual se deben de escribir. ¿Cuál sería la forma correcta de escribir una oración? O un enunciado matemático, o lógico, ¿sí? Ya sabemos que hay reglas gramaticales, entonces aquí necesitamos también reglas gramaticales. ¿Y cuáles son esas reglas gramaticales? ¿Sí? Pues primero tenemos que definir algo que son los conectivos lógicos. ¿Y qué son esos conectivos lógicos? Son aquellos signos que nos van a poder
nos van a permitir enlazar una proposición con otra, ¿sí? Porque de alguna forma hay una relación intrínseca que se puede dar entre una proposición y otra. Como por ejemplo, un conectivo lógico sería este. Vamos a ponerlo con sus palabras primero, ¿sí? Por ejemplo, el conectivo inclusivo, que es el I, el exclusivo, que sería el O, y la implicación, que sería sí, entonces. Tal vez estén recordando un poco sus clases de lógica en la prepa, ¿sí? Ya sabemos que no en todos los bachilleratos dan lógica ya, pero por ejemplo en lo que es los bachilleratos de la UNAM hay todavía la materia de lógica y tal vez algunos recuerden esto. Este sería el colectivo, ¿sí? Lógico de inclusión, donde podemos afirmar que si tenemos P y tenemos Q, podemos formar una oración de la forma P y Q. Hay otra que puede ser también P y Q, entonces podemos usar esta, que es P o Q. Le pongo acento para hacer la diferencia, ¿no?, entre las letras. Y por último tenemos si tenemos P, entonces Q. Ahora, hay otro conectivo que no he visto. Vamos a ver un poco más. Ahora, ¿por qué es importante dar esto? ¿Sí? Porque de alguna manera tú tienes que darte cuenta, ¿sí? Tienes que tener claro qué estás trabajando, qué estás moviendo, ¿sí? Si no te das cuenta qué estás moviendo, si no te das cuenta con qué estás trabajando, pues nada más te doy una serie de definiciones y tú ya puedes entrar, ¿sí? Y te dejo, órale, éntrale. No, a mí lo que me interesa es que tú aprendas y que veas por ti, ¿sí? Esto, estamos definiendo entonces, ¿qué? ¿Qué estamos definiendo? Estamos definiendo un P y Q, ¿sí? Un P o Q. No necesariamente le tienes que poner, ya sabemos, la regla gramatical para escribir correctamente un acento en la O es si lleva dos números, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo y tal vez algún lingüista me quiera torturar con algún instrumento de la Santa Inquisición porque estoy cometiendo una aberración gramatical, pero esto nada más es para diferenciar esto, ¿sí? Ahorita vamos a usar símbolos específicos para esto. Entonces, ahora, esto que es la implicación material, la implicación, ¿sí? P, entonces Q. Es la forma de escribir de momento nuestras proposiciones. Ahora, no tendría sentido si yo pongo IPQ o PQ o QPO. Esto no se entiende. P o Q es un poco más claro. Ya veremos un poco más el contexto, ¿sí? Ahora, P sí, entonces Q, o Q si P, entonces... ¿Eso se entiende? Claro que no se entiende, ¿sí? Claro que no se entiende. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Está mal escrito, eso está mal escrito y esto está mal escrito. ¿Cuál es la forma correcta de escribir entonces esto? Ahora, podemos ver entonces que una fórmula bien formada, una FBF, ¿sí?,
Y cuando yo diga, si es FBF, entonces estoy hablando de lo que es una fórmula bien formada. Una fórmula bien formada es algo que se entiende. Si no se entiende, no está bien formada. ¿Sí? Si yo pongo también P, I, ¿dónde está la otra? O IP, ¿qué? ¿Qué es IP? ¿Sí? No se entiende tampoco. ¿Sí? Entonces te estoy poniendo estos ejemplos para que te des cuenta que tienes que ser muy preciso o muy precisa al momento de escribir tus demostraciones. ¿Por qué? Porque si no las escribes bien no se va a entender. Entonces yo no voy a entender y nuestros compañeros que se encargan de evaluar tu tarea, ¿sí? No van a entender tampoco lo que estás escribiendo. Entonces es importante que te des cuenta que tienes que partir de un punto en donde tienes que comprender que tienes que escribir correctamente tus enunciados matemáticos. Si no los escribes bien, no se van a entender. Entonces tienes que ser también, por ejemplo, esto. ¿Qué estás viendo aquí? Desorden. Desorden por completo. Esto está desordenado. ¿Sí? Ya verás que con el paso de los videos a mí me gusta el orden. ¿Sí? A mí me gusta ser muy ordenado en cuanto escribo. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas encadenando una cosa tras otra. Entonces es importante que te des cuenta que tienes que también ser exigente contigo. ¿Sí? Tienes que tener exigencia a la hora de escribir. Y si no escribes con esa exigencia para ti, con ese rigor, desde ahorita, ¿sí? Te vas a relajar y cuando entregues tus primeras tareas te vas a llevar una mala sorpresa. ¿Por qué? Porque no va a ser lo que tú esperabas. A lo mejor está bien tu razonamiento, pero si no se entiende, pues ¿sabes qué? Discúlpame, está mal. ¿Sí? Tienes que darte cuenta que hay rigor. ¿Sí? Y estamos entrando a la etapa de rigor matemático, estamos entrando a la etapa en donde tú tienes que ponerte la camiseta de actuario, la camiseta de físico o la camiseta de matemático o de lo que seas, ¿sí? Y te des cuenta de que estás trabajando con un lenguaje formal que es muy rígido, no es flexible. El lenguaje formal para las matemáticas no es flexible, porque sus reglas no te dan espacio para flexibilizar. Aquí no es como en la política, que yo vengo y me echo una verborrea y ya. No. Aquí lo que tienes que darte cuenta es que tienes que ser muy preciso. ¿Sí? Si no hay precisión, no hay entendimiento de ti para con nosotros. Entonces, ¿qué es un conectivo lógico? Pues ya sabes, ¿sí? Ahora tenemos otro conectivo que va a ser el no. Este conectivo lógico, ¿sí? No, es la negación en lógica. ¿Sí? No qué, pues no P, ¿ok? No Q. A este solo se le aplica a una proposición, pero puedes tener una proposición que sea P y Q, y esto lleve el conectivo lógico no. No es el caso, esto se lee como no es el caso, ¿sí? Que P y Q. Es la negación de P y Q. ¿Sí? ¿Qué estás negando? No es el caso que Juanito y Pablo, ¿sí? Se vayan a jugar. O podemos decir, Juanito y Pablo se van a jugar, pero no es el caso que Juanito y Pablo se van a jugar. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 conectivos lógicos. Uno es monádico y los otros son binádicos. ¿Sí? Este se aplica a una sola proposición y estos se aplican a dos proposiciones. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de proposiciones simples. ¿Sí? Una proposición compuesta es una proposición que de alguna manera es una cadena de proposiciones. Por ejemplo, P1 y P2
etcétera. O sea, lo que quiero que se entienda es que es una cadena de proposiciones, y pues aquí vamos a poner y Q4, ¿sí? De alguna forma lo que estamos haciendo es encadenando proposiciones simples, y esto conforma, ya a partir de aquí ya, por ejemplo, esto ya es una proposición compuesta porque se compone de dos proposiciones. De tres o más, pues sigue siendo una proposición compuesta. Una proposición simple es una proposición que está compuesta por una sola proposición. Una proposición compuesta es una proposición que está compuesta por muchas, más de dos proposiciones. Entonces, lo que quiero que entiendas aquí, ¿sí? Ya tenemos nuestras cuatro conectivos lógicos, ¿sí? Estos van a enlazar a las proposiciones, las van a asociar una con respecto a otra, y es aquí donde vamos a dar la siguiente definición. Un conectivo lógico se denota a partir de las letras I, P, sí, entonces y no. Donde ya hemos dicho que este es el conectivo, ¿sí?, inclusivo. Este es, perdón, aquí les puse P, este es O. Este es el exclusivo. Yo ahorita ahondaré un poquito más en eso. Sí, entonces y no. Ahora, y denotamos y va a ser equivalente a este símbolo, ¿sí? O va a ser equivalente a este otro símbolo. Y sí, entonces va a ser equivalente a esta flechita, ¿sí? Algunas veces la pondré así, pero por lo regular la usamos de esta forma, ¿sí? La van a ver en muchos libros, en muchos textos, a lo mejor ya la conocen, ¿sí? Pero esta flechita es la implicación. Ahora, y además vamos a tener la negación, que es el no, va a ser equivalente a esto. ¿Sí? En otros libros lo van a encontrar como con este símbolo. Aquí vamos a usar este, ¿sí? Entonces es importante que se den cuenta que tenemos diferentes formas de simbolizar estos bichos. Ahora, cuando yo escriba, por ejemplo, si tengo P y tenga esto, Q, es P y Q. Si tengo P y esto es P o Q. Si tengo P y esto es sí, entonces P, sí, P, entonces Q, o P implica Q. ¿Sí? También se entiende eso. Si P, entonces Q, P implica Q. ¿Ok? Y, pues lógicamente, no P o no Q. Esto es importante que lo tengan en mente, ¿sí? Y a partir de aquí, una fórmula bien formada va a ser definida de esta manera. Es importante también resaltar que no son los únicos conectivos lógicos. Aquí les acabo de introducir otro. Este es el de equivalencia lógica, ¿sí? Es decir, P es equivalente a Q. Y este tiene una relación muy estrecha con este otro. Ya veremos
en el próximo video, ¿sí? Estas relaciones y estas asociaciones. De momento lo voy a dejar aquí, creo que es suficiente, ¿sí? Por el momento. Y en el próximo video ya vamos a adentrarnos en lo que es la formación de oraciones y de proposiciones. Y vamos a empezar a dar la definición de lo que es tabla de verdad, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta que ya hemos dicho que una proposición tiene que ser verdadera o falsa. No puede ser de otra forma. Y a partir de ahí vamos a definir lo que es una tabla de verdad. Con esto los dejo. Espero que esto les sea de mucha utilidad. Repasen el video las veces que sea necesario, ¿sí? Nos habían dicho que no les cargáramos la mano. No les voy a cargar la mano con el material, pero sí es importante que ustedes se comprometan con su conocimiento para que precisamente sean ustedes los responsables de su conocimiento. Es a partir de este punto en donde se tienen que dar cuenta que no van solos, vamos juntos, ¿sí? Pero es de mucha relevancia que ustedes pongan de su parte y trabajen para que les vaya muy bien al final del semestre, ¿ok? Cuídense y hasta la próxima y nos vemos, jóvenes. Bye.